Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer a Cristina y a Javier que me hayan invitado a participar de nuevo en estas charlas. Bueno, no sé si agradecerlo, porque con el título que me propusieron realmente me pareció una charla muy difícil de plantear, pero bueno, la verdad es que una vez empecé a investigar sobre esta hipotética crisis, realmente creo que merece la pena dedicarle un espacio y bueno, que merece la pena un poco que reflexionemos sobre ello. Bueno, las ventajas de ser la última de la mesa es que muchas de las cosas que voy a decir ya se han comentado, muchos conceptos, con lo cual voy a poder ser mucho más rápida. En principio, bueno, durante mucho tiempo bueno, pues se ha considerado que la osteoporosis es una consecuencia inevitable del envejecimiento. De ahí esta secuencia habitual. Una anciana que desarrolla la típica chepa en contexto de una posible fractura vertebral, ante una caída se produce una fractura de cadera, esta fractura de cadera produce disminución de la movilidad, discapacidad, el dolor, lo que provoca su ingreso en un centro y puede acabar en lo que consideramos una muerte prematura. Hasta ahora bueno, pues había considerado esto era pues, lo fisiológico. Y como veremos, bueno, esto es lo que vamos a poner en duda a lo largo de la charla. Como sabéis, pues, a lo largo de los años se ha ido conociendo más sobre la patogenia de la osteoporosis y esto ha impulsado el desarrollo de diferentes tratamientos que nos permiten reducir el riesgo de fractura. Y se produce la paradoja de que, bueno, mientras unos médicos intentan y se esfuerzan por tratar enfermedades a día de hoy intratables, como puede ser el Alzheimer o algunos cánceres, pues bueno, teniendo, digamos, la herramienta para evitar las fracturas, pues seguimos teniendo muchos pacientes que se fracturan porque no están recibiendo ese tratamiento. En la prensa, bueno, la osteoporosis realmente es un tema que interesa tanto pues, en la prensa nacional y además internacional. Bueno, me ha llamado la atención pues un artículo publicado en el New York Times. Bueno, hago aquí una traducción literal, que la frase es un poco rara, pero bueno, que realmente millones de pacientes se arriesgan con la osteoporosis porque no se atreven, digamos, a tomar los fármacos por el miedo a los efectos secundarios. Y es que es cierto que a raíz de la aparición de los casos de osteonecrosis de mandíbula, de fractura de fémur atípicas, como se acaba de comentar, pues bueno, se han incrementado las búsquedas en Internet sobre estas patologías y esto ha provocado una disminución en la adherencia al tratamiento, concretamente, bueno, en este estudio hablan del alendronato a raíz de estas alertas que han salido. Y es que, bueno, es cierto que los pacientes no tienen claro, yo creo que no somos capaces de transmitirles bien de cuál es ese cociente riesgo-beneficio que por supuesto es favorable al tratamiento, pero que no hemos sido todavía capaces de transmitírselo al paciente. Desde que se introdujo la densitometría en 1977, pues esto sería un poco un esquema, una representación de cómo ha sido o cómo ha ido evolucionando el manejo de la osteoporosis. Inicialmente pues ha ido mejorando, esto funciona así, ha ido mejorando durante los primeros años gracias a la definición de la OMS de la osteoporosis, gracias a la aparición de las primeras moléculas para el tratamiento de la osteoporosis, la descripción de guías clínicas que nos ayudan en el manejo bueno, a todos los médicos implicados, pero llega un punto en el que empieza a empeorar este manejo y este punto de inflexión, digamos, que es la aparición de estas alertas sobre los casos de osteonecrosis de mandíbula, sobre los casos de fractura de fémur atípicas. Luego, cuando se puso de moda el tema de las vacaciones terapéuticas, si el riesgo cardiovascular del calcio, de la vitamina D, todo esto ha ido favoreciendo a la aparición de esta crisis en el manejo de la osteoporosis. En esta gráfica, bueno, representamos un poquito cómo el aumento de la realización de densitometrías a lo largo de los años ha favorecido un aumento del diagnóstico y con esto se ha conseguido una reducción de la tasa de fracturas de cadera. Pero de repente vemos aquí como que hay una meseta
dejan de disminuir esta tasa de fracturas porque deja de diagnosticarse y, en consecuencia, de tratarse. La gráfica en población española es similar, no la he traído porque he tenido un problema con las diapositivas. Y bueno, y en este punto de la charla pues planteo, ¿os parece que existe la osteoporosis, que realmente pues bueno, esto es, digamos, la consecuencia inevitable del tratamiento, o podríamos disminuir estas fracturas y hacer que, digamos, el final de la historia sea un poquito diferente? Si ante una fractura de cadera se nos despierta la alarma y realmente iniciamos un tratamiento, pues podemos hacer que estas caídas no siempre se traduzcan en fracturas y con ello cambiar el final de la historia. Como ya ha salido esta definición, yo simplemente, bueno, ¿consideramos osteoporosis una enfermedad? Bueno, pues la OMS realmente sí que dice que la osteoporosis es una enfermedad, sí que es una patología y como tal, pues bueno, debemos intentar tratarla y evitar sus consecuencias. A nivel de España, ¿qué tenemos? Pues que hasta 4 de cada 10 mujeres de más de 70 años tienen diagnóstico de osteoporosis, lo que se traduce en unas 140.000 fracturas anuales, más de 2.000 muertes atribuibles a esta fractura por fragilidad dentro del primer año tras la fractura, y esto a nivel económico pues se traduce en muchísimos millones de euros. Y este problema, que ya está aquí a día de hoy, pues parece que las previsiones son de que vaya empeorando. Bueno, esta gráfica también ha salido antes porque pues, una de las principales causas es el envejecimiento de la población, con lo cual incluso se espera que se duplique en el año 2050. Y bueno, pues hay algunos estudios también que estiman que si se implantaran medidas preventivas y realmente se diagnosticara precozmente y se tratara, podríamos evitar hasta 700.000 fracturas. Concretamente, bueno, pues en España ya no da tan largo plazo, 2050, que tampoco falta tanto, pues bueno, en 2030 se espera un aumento de hasta un 30% de la incidencia de fracturas, con el coste económico que esto supone, puesto que, bueno, sobre todo la fractura de cadera es la que mayores consecuencias a nivel socioeconómico suponen, y no solamente el hecho de la afectación o el empeoramiento de la calidad de vida, sino que esta fractura pues bueno, nos va a dar ya información de cuál puede ser la evolución de este paciente. Por lo tanto, pues bueno, podemos decir que la osteoporosis existe y que tiene una importante relevancia socioeconómica y en la salud de los pacientes. Respondiendo un poquito a la pregunta de si existe, el título de la charla era si existe crisis en el tratamiento de la osteoporosis, yo bueno, voy un poco más allá. Creo que la crisis no solo está en el tratamiento, sino realmente en el manejo global. Por lo tanto, pues bueno, ya se ha ido indicando durante las charlas previas, realmente el problema no está en el tratamiento, sino que ya empezamos con el diagnóstico. Y es que de 200.000 millones de mujeres con osteoporosis en el mundo, se estima que menos de 1 de cada 5 reciben el diagnóstico de osteoporosis. Y si son pocas las que reciben el diagnóstico de osteoporosis, ¿qué pasa con aquellas en las que se trata? Pues que todavía son menos. 1 de cada 3 recibe tratamiento después de la fractura, y lo que realmente ya me parece dramático es que menos del 50% mantiene el tratamiento a los 6 meses, con lo cual hay una parte del mensaje que no estamos enviando adecuadamente a los pacientes. Como ya se ha comentado también y he comentado yo, las fracturas por fragilidad están asociadas a una elevada tasa de mortalidad. Hasta 1 de cada 6 pacientes muere durante el primer año tras una fractura de cadera, porque sabéis que las fracturas de cadera realmente son las que suponen una mayor carga clínica, social y económica, y que bueno, datos de varios estudios indican que hasta un 50% de las pacientes que eran autónomas previamente pues no son capaces de caminar sin ayuda dentro del primer año, y bueno, como ya decíamos, que la fractura es el principal factor de riesgo por una fractura futura. De esta manera, el hecho de tener una fractura aumenta el riesgo de fractura posterior, sobre todo en el primer año, y cuanto más fracturas, mayor riesgo, con lo cual muy importante el concepto de fractura centinela,
que nos da también información de un nuevo concepto que yo creo que también se irá utilizando cada vez más, que es el concepto de riesgo inminente de fractura. Ya no hablamos solo de riesgo elevado de fractura, sino ya de riesgo inminente. No se habla de un plazo de tiempo, pero bueno, que realmente puede ser precoz. Y en cuanto a los datos de epidemiológicos en España, como ya se ha comentado, además coinciden con los datos que nos han presentado los compañeros del General, hasta un 33% de los pacientes que presentan una fractura de cadera ya tenían antecedentes de fractura, siendo las más frecuentes, igual que en su grupo, las fracturas de antebrazo, las fracturas de cadera contralateral y la fractura de vertebral. Con lo cual, pues bueno, es llamativo que pacientes que ya han recibido una fractura se vuelvan a fracturar y bueno, es que solo el 18% de los pacientes que se fracturan estaban recibiendo tratamiento. Y lo que ya, aparte de llamativo, realmente es dramático es en este estudio cómo demuestran que solo un 26% de los pacientes que han sufrido una fractura de cadera salen del hospital o reciben el alta con tratamiento antiosteoporótico. Y bueno, si esto lo comparáramos con otras patologías crónicas de impacto importante en la sociedad, pues bueno, nos echaríamos las manos a la cabeza, porque los pacientes que son diagnosticados o bien de diabetes o bien de cáncer reciben un tratamiento para su patología, a diferencia de lo que nos está pasando con la osteoporosis, que a pesar del tratamiento los pacientes siguen, muy pocas pacientes reciben tratamiento. Y si el problema es el inicio del tratamiento, que ya estamos viendo que aquí teníamos una crisis, todavía podemos decir que se sobredimensiona más el problema cuando hablamos de adherencia, porque ya no es solo el mensaje que enviamos y el inicio del tratamiento, es realmente conseguir que los pacientes sean adherentes al tratamiento, lo mantengan. Realmente está demostrado en muchos estudios, bueno, aquí presento los datos de que es en población española, que realmente al cabo de 6 meses más de la mitad de los pacientes han abandonado el tratamiento antiosteoporótico, con lo cual realmente hay que reforzar el mensaje de alguna manera. Bueno, ya las principales causas de abandono del tratamiento, pues bueno, una de ellas es la falta de motivación, puesto que la osteoporosis es una patología asintomática y el paciente a veces no entiende el beneficio, la dosificación, la retirada de terceros, que ya se ha comentado que aquí también es un problema complejo, pero bueno, y luego los efectos secundarios que también se han hablado, pero sobre todo también las dudas sobre seguridad. Pues las alertas que han ido saliendo y que ya se han comentado, es importante que nuestro mensaje sea tranquilizador, que realmente conozcamos que el riesgo de una fractura típica de fémur es muy bajo, que si bien se incrementa y llega a ser de hasta 100 por 100.000 personas año, cuando estamos hablando del uso prolongado de bifosfonatos, continúa estando muy por debajo del beneficio que obtenemos de tratar a los pacientes y evitar las fracturas. Y luego el riesgo de osteonecrosis de mandíbula, que también es un riesgo muy bajo en los pacientes que toman los bifosfonatos para la osteoporosis, que la mayoría de alertas han sido derivadas de casos que han sucedido en pacientes que recibían los bifosfonatos en pacientes oncológicos que tenían metástasis óseas. Y bueno, que la osteoporosis está en crisis, pues ya creo que podemos estar todos de acuerdo. Este aumento que esperamos de la incidencia de fracturas, este coste económico que supondrá, y bueno, que realmente tenemos herramientas para evitar todas estas fracturas. Por lo tanto, pues bueno, en este contexto, las diferentes sociedades médicas implicadas en el tratamiento del metabolismo óseo han redactado un manifiesto para la prevención de las fracturas, que consta de 8 puntos. Nada, simplemente comentaros pues, lo más importante, solicitando a las autoridades sanitarias que se considere la fractura, la prevención de fractura, un área de atención relevante, que se apoye en la elaboración de unas guías de práctica clínica que nos permitan identificar, tratar y hacer un seguimiento adecuado siempre tras la primera fractura, que se establezca un código de fractura para que realmente no se nos escapen estas fracturas que ya nos están dando una información muy importante. Y bueno, y como ya se ha implementado aquí en el Hospital General, y sería interesante
que se implementarán en más hospitales estas unidades de manejo coordinado de la fractura, manejo coordinado de la osteoporosis, que implique tanto enfermería, médicos de atención primaria, médicos especialistas, etc. Y bueno, pues eso, considerar la fractura por fragilidad un problema de salud pública global creciente. ¿Podemos mejorar esta situación? Pues bueno, algunos de los puntos a mejorar, ser conocedores de los factores de riesgo de osteoporosis de fractura, identificar a todos aquellos pacientes que ya han presentado una fractura para iniciar un tratamiento de la forma más precoz posible, puesto que tenemos un riesgo inminente de fractura, establecer estrategias para mejorar la adherencia y el mantenimiento, el cumplimiento a largo plazo de estos pacientes, e implicar a los pacientes en su tratamiento, como hacemos en otras patologías, que conozcan los riesgos y los beneficios, aclarar sus dudas y que realmente sean conscientes de que sí que el beneficio es importante. Y bueno, también es importante fomentar la investigación de nuevas terapias, puesto que desde hace bastantes años no aparecen nuevas moléculas en el mercado que nos ofrezcan alternativas. Y simplemente ya para concluir, creo que respondiendo a la pregunta de la inicial, existe una crisis, pero no solo del tratamiento de la osteoporosis, sino yo creo que sería más bien una crisis global en el manejo de la osteoporosis, que tras una fractura podemos cambiar la historia de la película. Muy importante identificar a los pacientes de alto riesgo, implicar activamente a los pacientes en su tratamiento. Lo ideal sería disponer de estas unidades de manejo coordinado de la osteoporosis y de la fractura y potenciar la investigación en nuevos fármacos. Muchas gracias, Ángeles, por haberte mantenido en el tiempo.